Línea al doctor Leonel Fernández, desde su oficina, me parece. Saludos, doctor Leonel Fernández. Saludos, Joaquín. Estamos muy bien, doctor, y contento de estar con nosotros. Está con nosotros también en línea nuestro productor, el señor Iván Ruiz. Adelante, Iván, el doctor está en línea. Gracias, doctor, por aceptar esta invitación en un momento trascendente, histórico, no para nuestro país, en la historia de la humanidad, ¿no? Y donde yo siento que todos los sectores debemos unirnos a uno para poder vencer esta pandemia. Y es muy importante conocer y saber y sentir que nuestros líderes políticos también están en una actitud de unidad, porque es la señal que nosotros queremos enviar. Bienvenido, doctor Leonel Fernández. Bueno, muchas gracias. En primer término, darle a usted las gracias, gentil invitación que han hecho para participar en este programa. Y ya con respecto, le diría que en efecto, aquí estoy sintiendo sonido, no sé dirección. ¿Es allá? Sí, no, doctor, nosotros le estamos escuchando un poco entrecortado. No sé si, sí, si su equipo pudiera facilitarle unos audífonos, quizás sería mejor. Y disculpe hacerle esta proposición en el aire. Sí. Sé que su equipo está batallando también, igual que nosotros, con esta nueva modalidad remota que tenemos en todo el globo terráqueo. Doctor, ¿nos escucha? Sí, les escucho bien. Y ahora le escuchamos perfectamente. Gracias, doctor. Adelante. Ahora se nos fue el sonido. Sí. Vamos a ver. Nosotros lo escuchamos. Ahora lo estamos escuchando, doctor. Muchas gracias, decía Iván, y a testimoniarles mi gratitud por esta cordial y gentil invitación que me han hecho para participar en este programa, intercambiando reflexiones y opiniones acerca de esta pandemia, la azota que nos afecta aquí en la República Dominicana y que por supuesto se esparce por todo el mundo. Yo creo, Iván, como usted dice, es un momento de unidad. Esto es una tarea de todos, una batalla de todo el pueblo dominicano. Es del gobierno, es de los partidos políticos, es de las iglesias, es de la sociedad civil, de ustedes, los comunicadores, de los trabajadores, de los empresarios. Es una batalla de todo el pueblo dominicano a través de los diferentes sectores de la vida nacional. Por consiguiente, parto de esa premisa, no dejarle todo al gobierno. El gobierno tiene, digamos, la autoridad para implementar medidas, para tomar decisiones, pero esta es una tarea de todos. Por consiguiente, creo que esta apelación que ustedes hacen a la unidad nacional es completamente válida. Doctor, ¿me escucha? Escucho perfectamente ahora sí. Bien, usted plasma un artículo, lo que hace asiduamente en el diario El Listín. Y yo quisiera que me resumiese o que le resumiese a la gente lo que usted plantea ahí, porque me parece muy interesante, incluso la historia, la cronología que hace de enfermedades con características similares desde hace más de 100 años y hasta llegar a esta, al COVID-19, en diciembre del 2019. Sí, mire, Iván, en realidad desde hace miles de años existen epidemias, ¿verdad? La famosa plaga de Justiniano, la peste antonina, la viruela, lo que fue la gripe española, han sido todas epidemias que han devastado a la humanidad. Pero resulta que lo que está ocurriendo, al entrar el siglo XXI, estamos viendo con mayor frecuencia la ocurrencia de epidemias. Recuerden ustedes el SARS en el año 2003, que tuvo su origen en Cantón, en China. Y el SARS es un coronavirus, el primer coronavirus que se detectó, y consistía en un síndrome respiratorio agudo severo. Ya luego, hacia el 2012, aparece otra epidemia, el MERS, que también fue un síndrome respiratorio agudo, pero en el Medio Oriente. Y ahora tenemos este coronavirus, que es un nuevo coronavirus que
ha sido bautizado como COVID-19, pero ahora científicamente el nombre que se le da es el de SARS-CoV-2, siguiendo lo que ocurrió con el primer SARS del año 2013. ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora las epidemias que cuando se extienden por distintas partes del mundo simultáneamente se conocen como pandemias están ocurriendo con más frecuencia? Bueno, los científicos han dicho que, en primer lugar, está el crecimiento de la población. Se tomó 250.000 años para llegar a tener 1.000 millones de habitantes en el planeta, en el año 1800. 250.000 años para llegar al primer billón. Tomó tan solo 12 años para llegar al último billón, es decir, a los 7 billones de habitantes que tenemos. Por tanto, en los últimos 2 siglos y medio ha habido un crecimiento realmente dramático de la población mundial. Entonces hay ese primer problema. Segundo, ha habido una aceleración del proceso de urbanización a nivel mundial. Mire, a Europa le tomó cerca de 250 años, 2 siglos y medio, hacer la transición del mundo rural al mundo urbano. La creación de ciudades fue un proceso histórico largo, en el lugar del planeta donde se llevó a cabo la revolución industrial. Ahora resulta que ha habido procesos acelerados de urbanización de 3 y 4 décadas. El caso de China. En el año 1979, cuando Deng Xiaoping llega al poder, China todavía era un país eminentemente rural y ha llevado a cabo el proceso de urbanización más trascendental y dramático que se conozca en la historia de la humanidad. Y el tercer factor, más de esa aceleración urbana, el tercer factor es la multiplicación de los viajes internacionales. Nunca antes como ahora la humanidad ha viajado tanto. Si sintetizamos, nos damos cuenta que el problema consiste en el proceso de modernización y el proceso de una globalización hiperconectada. Todo eso, digamos, para bien de la humanidad, efectivamente hoy haya más progreso, que haya más interdependencia e interconectividad a nivel mundial, pero también tiene su lado oscuro. Y el lado oscuro justamente consiste en que lugares que eran antes forestales o eran del área rural, hoy día se han convertido en centros urbanos de una gran densidad poblacional, pero además donde todavía hay residuos, ¿verdad?, de especies animales que ahora se han trasladado también a las nuevas ciudades que se van construyendo. Entonces ahí está, digamos, la explicación del por qué entrando el siglo XXI, en las últimas 2 décadas, hay una multiplicación de epidemias que antes no se conocían en el mundo. Ahora tenemos este tema del coronavirus. Y lo que pasa es que el nuevo coronavirus es algo desconocido para los científicos, aunque por supuesto se afirma que un 70% de las características del SARS inicial se reproducen en el nuevo coronavirus. Por tanto, los científicos no están partiendo de cero, algo conocen acerca de la identificación del genoma de este virus. Y eso está permitiendo, por consiguiente, el que se esté avanzando en investigaciones, ¿verdad?, que tiene que ver en la contención del virus, así como la búsqueda de una vacuna, aunque se sabe que para descubrir esta vacuna podría tomarse mayor tiempo. ¿Qué es la parte positiva en la investigación científica en estos momentos? Primero, cosa que no teníamos antes y que se va logrando en los últimos tiempos, es justamente lo que tiene que ver con la secuencia del genoma del virus. Hace 10 años, hace 20 años no se sabía. El coronavirus es parte de una familia de virus. Se afirma que hoy hay más de 1.500 virus que pertenecen a la familia del coronavirus. Entonces, no teníamos antes lo que sería la secuencia del genoma de ese virus que hoy se tiene, altamente positivo. Segundo, el desarrollo de la bioinformática, es decir, hay la Big Data relacionado con el tema, digamos, de la vida, y por eso es una bioinformática, son, digamos, bases de datos muy calificadas que permiten efectivamente establecer clasificación, subclasificación, categorizar información relativa a problemas biológicos. Y en tercer lugar, el desarrollo de la supercomputación, que combinado con lo demás, entonces hace que el progreso científico en la investigación de este tema sea más efectivo.
De manera que a pesar del mal que se ha creado, nunca antes como ahora la humanidad ha tenido los recursos científicos para entender lo que está ocurriendo, ¿verdad? Para poder entonces tomar medidas que en este caso permita la contención y la eliminación total de este virus que está afectando a toda la humanidad. Doctor, estamos en una situación difícil y los que lideran no solo la política, sino todo el ambiente nacional, incluyo a los empresarios. Por eso he puesto tanto énfasis en decir que no solamente la parte política, la parte gubernamental, sino también los empresarios y todos debemos unirnos en una cruzada para poder obtener un resultado. Todavía no se ha obtenido el pico del brote y es obvio, no hay manera, y en ningún país del mundo, incluyendo desarrollado, de que podamos hacer pruebas a todos. De manera que por eso es que el quedarnos en casa es lo idóneo, lo ideal, y creo que es la única vacuna que existe en este momento para uno detener la propagación. Porque si no, yo puedo estar asintomático, pero tenerla y contagiar a mucha gente. Todo eso lo tenemos bien claro. ¿Cuál es la proyección a corto plazo que usted ve y cuáles serían las medidas que usted podría recomendar en este momento, doctor? Sí, fíjese, en sintonía con lo que decía previamente, de que este virus es fruto de un proceso de modernización, ¿verdad?, que conlleva a la urbanización acelerada y a una globalización hiperconectada. Fíjese que los primeros brotes precisamente aparecen en los lugares de mayor desarrollo económico y social. De China se fue a Japón, se fue a Hong Kong, se fue a Corea del Sur, se fue a Tailandia. Brinca a Europa. ¿Cuáles son los países afectados en Europa? Prácticamente todos, ¿verdad? Está Francia en confinamiento total, Italia, España, el Reino Unido, Alemania, todos los países, Estados Unidos. Y entonces, en esta nueva ola ha ido llegando a los países menos desarrollados. Fíjense que en Haití, paradójicamente, empieza después que en República Dominicana, porque República Dominicana está más integrada al mundo moderno que lo está Haití. Entonces, va llegando, es la ola ha venido del mundo desarrollado al mundo menos desarrollado. Fíjense que los casos en África todavía no son tan dramáticos, ya llegará, pero en principio afectó a Europa y no a África. Aquí afecta primero a República Dominicana porque estamos más relacionados con el mundo exterior, y eso es lo que lo explica. Entonces, tal como usted apunta, ¿cuál es el problema hoy día? El problema es la curva de personas infectadas, la curva. Y la curva viene por el hecho de que una persona que esté infectada puede contagiar por lo menos a 3. El cálculo internacional que se tiene es por cada contagiado, el potencial es 2.6, pero varía de un país a otro. Vamos a decir que 3. Por consiguiente, una persona que esté contagiada tiene el potencial de infectar a 3 más. Pero cada uno de esos 3, a su vez, infecta a 3 más. Y por consiguiente se crea un proceso exponencial que algunos llaman de proyección geométrica en el número de personas que pueden ser afectadas. ¿Cuál es el objetivo estratégico, Iván y Ruskin? El objetivo estratégico es lograr que esa curva logre aplanarse, que esa curva se ponga en 0. Ahora, ¿cómo se logra eso? Entonces, las experiencias que estamos teniendo a nivel internacional son, primero, el que pueda haber una prueba de diagnóstico masiva que permita identificar cuáles son las personas que están afectadas y colocarlas en eso que ahora se llama aislamiento social. ¿Correcto? Esa es una medida. ¿Quién lo ha hecho bien? Corea del Sur. Corea diariamente sometía a pruebas de diagnóstico a más de 20.000 o 30.000 personas y con eso logró aislar la situación. Saber quién está contaminado para que ese no contamine a otros y que siga la propagación de manera exponencial. China procedió al aislamiento total de la comunidad de Wuhan, donde empezó el tema, luego a la provincia de Hubei y a otras ciudades. Entonces, eso también contribuyó a controlar la expansión del virus. Francia entró en confinamiento total, Italia por igual, España lo está haciendo. Es decir, estas son medidas que lo que procuran es evitar que el que esté contagiado propague la infección a otros que tienen entonces el efecto multiplicador. Por tanto, objetivo estratégico consiste en lograr el aplanamiento de la curva, que es lo que permite la contención del virus.
Doctor, con su permiso, yo quiero, Ruskin, me gustaría si podrían participar, si tú seleccionas 2 preguntas de las redes. Sé que mucha gente le gustaría entrar en contacto con el doctor Fernández, preguntas obviamente que puedan ser importantes, y haciendo una breve pausa en esto que nos... También mucha gente se interesa, usted es una figura que gravita en el escenario de nuestra política y de nuestra sociedad. Usted ha seguido al pie de la letra todo el protocolo, doctor. Se lava sus manos, no se la pone en los ojos. ¿Cómo ha estado todo eso? Sí, por supuesto, y eso es algo que extiendo a toda la sociedad dominicana. Ya se sabe que, en efecto, el jabón juega un papel determinante en la higiene, porque la mano, o las manos, decirlo en plural, constituyen un vector de transmisión del virus. Es decir, efectivamente, darse la mano puede contribuir a que una persona que esté contaminada contamine al otro. Por tanto, la medida de saludarse con el codo tiene sentido. Y constantemente estarse lavando la mano porque es un detergente, es un desinfectante que contribuye. Claro, a veces inconscientemente usted se pasa la mano por los ojos, a veces se la pasa la mano por la nariz sin darse cuenta. Ahora hay que estar en un mayor nivel de conciencia para no hacerlo, porque son vehículos de contaminación. Por tanto, sí, yo lo hago e invito a todo el pueblo dominicano, a todos, a que constantemente se estén lavando la mano con jabón, que constantemente procuren no evitar el roce, el contacto con otras personas, de ahí la necesidad de ese aislamiento. Doctor, ¿y qué usted ha estado comiendo en estos días? Porque la situación es un poquito complicada. Usted mismo ahí se ha preparado un sandwichito, una cosa. ¿Cómo ha sido su vida ahí dentro? Bueno, mi vida es como la de igual de todo el mundo, ha sido interrumpida en su cotidianidad, no es diferente. Uno tiene que prevalerse de muchas cosas. Sí, he tenido también que hacer mi sándwichito yo solo y ponerlo en la tostadora, cosa que no hacía antes. Sí, cómo no. He tenido que hacerlo obligatoriamente. He tenido que aprender cosas. Incluso yo quiero este momento aprender a freír un huevo, que nunca lo he hecho, porque siempre me lo han facilitado. Así que estos malos momentos se aprovechan para hacer cosas que uno normalmente no haría. Iván, si me esto nos va a permitir quizás ser mejores, esto nos va a permitir sacar lo mejor de nosotros también, ¿no cree? Sin duda alguna, yo creo que como dice el pueblo y se conoce hace años, no hay mal que por bien no venga. Y por lo tanto, perfectamente, aquí lo que se pone en evidencia es la fragilidad del ser humano. Lo que se pone en evidencia es la fragilidad del poder, la vulnerabilidad y la fragilidad. Ustedes se imaginan que un virus prácticamente imperceptible a nivel microscópico haya puesto en jaque, haya puesto de rodillas a las grandes potencias que hoy día predominan en el mundo. Yo pienso que eso es algo para reflexionar acerca de la relatividad de todo y acerca de la fragilidad y la vulnerabilidad de todo. Así pues que todo esto de alguna manera obra para bien, para que uno reflexione de manera distinta a como tradicionalmente uno lo ve, porque la vida luce siempre como muy continua, ¿no? Hay una rutina de la cotidianeidad que cuando vienen estos grandes acontecimientos se crea la disrupción y lo obligan a usted a tener que repensar su vida, la vida de su país y lo que es la suerte y el destino de toda la humanidad. Sí, doctor, dos cositas breves quizás. La primera es, si pudiera usted extender un mensaje a aquellos que están en primera línea de batalla, nuestros médicos, policías y bomberos. Y la segunda, doctor, sabiendo de su gran interés por los asuntos internacionales, ¿ha estado usted en contacto con líderes del mundo o personas que puedan aportarle a la República Dominicana ante esta situación? Sabemos que todo el mundo está en lo mismo, pero quizás por lo menos ese intercambio de ideas y de experiencias. ¿Y qué papel cree usted que juega la República Dominicana en términos de su territorio caribeño ante esta pandemia? Sí, yo diría en primer lugar, Ruskin, que reconocer en nuestro personal médico, enfermeros, enfermeras, laboratoristas, a verdaderos héroes y heroínas en esta batalla contra la pandemia. Se arriesgan todos los días en condiciones precarias, porque no es verdad que aquí tengamos las mascarillas que se necesitan, las batas que se requieren, los guantes, para que estas personas cada día
se estén arriesgando en contacto con enfermos, que incluso es la precondición, ¿no?, para que puedan incluso ser más vulnerables al virus del COVID-19. Igual con nuestros policías, ellos son los que se arriesgan, los que tienen que salir. Hoy veo una fotografía dramática en uno de los diarios nacionales en primera plana, donde antes de salir a hacer el servicio están haciendo una oración, ¿no?, y están orando para que esto pueda pasar rápido, para que ellos no queden afectados, para que sus familiares también puedan resguardarse. De manera que tenemos que reconocer en la labor que ellos hacen cada día, algo verdaderamente excepcional. Son seres extraordinarios que, a sabiendas de que pueden exponerse al contagio, sin embargo lo hacen con amor, lo asumen con integridad en defensa de lo que es la salud del pueblo dominicano y el bienestar de nuestro país. Con respecto a la segunda pregunta, en el ámbito internacional, sin duda alguna que he estado reflexionando mucho sobre esto, porque aunque hay una perspectiva puramente nacional, lo que pasa en nuestro territorio, en República Dominicana, esto es algo que no se originó en República Dominicana. Esto es algo que nos vino de fuera y que ha afectado el mundo entero. Por consiguiente, creo que tiene que haber un conjunto de propuestas de carácter global para la solución de esto. Y esas propuestas globales requieren la coordinación de los países, ¿verdad?, que forman parte del sistema de Naciones Unidas u otras instituciones supranacionales. Cuando ocurrió la crisis financiera global en el año 2008, la reacción inmediata fue una reunión de jefes de Estado y de gobierno del G20. Y a través del G20 trataron de coordinar políticas para enfrentar el impacto de la crisis financiera global. Ahora el G20 se ha reunido, pero a nivel de ministros de finanzas o ministros de Hacienda. Yo quiero aprovechar aquí para hacer un llamado para que se produzca una cumbre de jefes de Estado y de gobierno del G20, para que puedan coordinar las políticas de salud, pero también las políticas económicas y sociales que tienen que adoptarse para garantizar de que la humanidad, de que el planeta pueda salir de esta inestabilidad económica que va a haber y que va a afectar a muchas personas en términos de empleo, en términos de ingresos, ¿verdad?, en términos de lo que sería su estabilidad. Entonces, lamentablemente, a pesar de que estamos unidos en comprender la trascendencia e importancia de esta pandemia, sin embargo, no se está de acuerdo con respecto a las decisiones que tienen que asumirse. Por ejemplo, he seguido con interés en la Unión Europea. En la Unión Europea hay una división entre los países del norte de Europa y los países del sur. Los países del sur entienden muy correctamente, yo comparto ese punto de vista, de que en estos momentos de lo que se trata es de generar liquidez en la economía global que permita a los gobiernos nacionales enfrentar con recursos en la mano el desafío que significa esta pandemia. Por consiguiente, si hay que tomar prestado, se toma prestado. Si hay que acudir a organismos multilaterales para acceder a recursos frescos, pues tiene que hacerse eso. Este no es momento de estar planteándose de que hay un tope en el déficit fiscal. El déficit fiscal no es ni bueno ni malo, es una opción de política económica, depende. Yo creo que el mejor ejemplo histórico es la Gran Depresión de los años 30. Cuando Franklin Delano Roosevelt llegó al poder en los Estados Unidos en medio de la Gran Depresión, lo que hizo fue... La Gran Depresión. Con la Gran Depresión de los años 30, ¿qué hizo Roosevelt? Aplicar políticas de estímulo, poner a la gente en capacidad de recibir ingresos, consumir, y el consumo genera el crecimiento económico. Hoy día para América Latina se está proyectando una contracción de menos 4.8% en su economía. Eso es catastrófico. La única forma de salir de eso no es con políticas de austeridad, es con políticas de estímulo al gasto. Y ya luego se verá en el tiempo cómo eso se resuelve, pero en lo inmediato, en el corto plazo, tiene que ser así. Entonces me preocupa que en estos momentos en la Unión Europea no hay unidad de criterio con respecto a eso. Y esa falta de unidad de criterios ocurrió ya para enfrentar la crisis financiera global. Mientras Estados Unidos, en la época de Obama, aplicó políticas de estímulo al crecimiento mediante la colocación de bonos que hacía el Tesoro americano y que compraba a Reserva Federal, en Europa se aplicó una política de austeridad que generó 10 años de crecimiento cero. Y claro, si Europa crece cero, es uno de los polos de poder económico, contribuye también a una desaceleración
del crecimiento económico en otros lugares del mundo que termina teniendo un efecto pernicioso para un país como la República Dominicana. Entonces yo creo que en estos momentos el G20, las potencias. Segundo, yo creo que la Asamblea General de Naciones Unidas, hacerlo como lo estamos haciendo nosotros ahora, no tienen que irse a Nueva York y tener un encuentro en Naciones Unidas allá, pero a través de la tecnología, que los jefes de Estado del mundo puedan tener un intercambio y establecer unas políticas coordinadas para enfrentar esta pandemia global. Y en el plano regional, para terminar en este punto, me preocupa que el CELAC, que es la comunidad de estados de América Latina y el Caribe, todavía no haya tomado la iniciativa de reunir a los jefes de Estado y de Gobierno de estos 34 países de América Latina y del Caribe para, entre todos, buscar una política regional coordinada que sea parte de la política global. Y ya luego nosotros aquí en República Dominicana, pues tomamos las políticas a nivel nacional que ya se están tomando en el plano económico, en el plano social y en el plano de la salud. Que, por cierto, muchas de las ideas que están saliendo del gobierno también han sido propuestas que se han hecho de distintos ángulos de la vida nacional, sectores empresariales. Nosotros como Fuerza del Pueblo hemos hecho algunas propuestas o sugerencias y, digamos, no queremos pecar de inmodestia, no es la autoapología, pero nos alegra, nos da satisfacción el ver el que el gobierno ha asumido humildemente algunas de las propuestas que nosotros hemos hecho y de otros sectores también de la vida nacional. Doctor, le pido su permiso. Tenemos que agradecer a nuestros patrocinadores. Este programa de televisión mantiene todos sus anuncios y de hecho ahora en abril van a entrar un poco más. Y yo creo que aquí tenemos todos como que respaldarnos un poquito. Va a haber una desaceleración para todos, pero este es el momento de unirnos y ser un poquito más fuertes. El doctor Fernández es una persona con muchos conocimientos, muy fluida, pero imagino que en estos momentos de cuarentena, encerrado en su biblioteca, debe estar devorando los libros de manera, valga la redundancia, desbordada, y nos tiene mucho que decir. Yo quiero pedirle 2 minutitos, porque inteligentemente agotamos los breaks comerciales antes de hablar con usted. Volvemos por lo menos para 2 preguntas del internet y algo que Handry Santana escribió inspirado en usted y que lo vamos a hacer con los demás líderes que vamos a invitar. Gracias, doctor Fernández. Ya regresamos.